Sí, está perfecto. Bueno. Splines o trazadores cúbicos. Bueno, la idea de los splines es otro tipo de interpolación. No es interpolación, no regresión. O sea, los polinomios van a pasar por los puntos y van a aproximar a los puntos intermedios. En donde, si nosotros tenemos una serie de puntos, lo que se hace es armar un polinomio cúbico que pase por estos dos y otro polinomio cúbico distinto que pase por estos dos puntos. Los grados de libertad que quedan, porque un polinomio cúbico necesita 4 puntos para definirse unívocamente, los grados de libertad que quedan se usan para hacer que esta unión sea suave y que la derivada de esta unión también sea suave, ¿sí? Entonces, si tenemos estos 3 puntos, vamos a tener dos polinomios, un S0 y un S1, y nuestro polinomio interpolante S de X va a ser una función por partes, que va a ser S0 para los X entre X0 y X1, y S1 para los X entre X1 y X2. Entonces, vamos a empezar a plantear, vamos a usar la misma tabla que teníamos antes en el ejemplo de Lagrange. Los puntos eran 1, 1,25 y 1,6. Y las imágenes eran 6,3891. Te vi 1,85. ¿Cómo? Que teníamos un cuarto. Sí, pero no lo voy a usar, entonces no lo escribí. 10,9325 y 22,9325, y de nuevo queremos interpolar en 1.4 que está acá en el medio. Entonces vamos a plantear, cada uno de los polinomios estos los vamos a plantear de la siguiente forma. SJ de X igual a AJ más BJ por X menos XJ más CJ por X menos XJ al cuadrado más DJ por X menos XJ al cubo. ¿Bien? Entonces nuestro polinomio, esa es la forma general, voy a escribir acá el polinomio S de X, va a ser en definitiva S0 de X, que va a ser igual a A0 más B0 por X menos, ¿quién iría acá? X0, o sea, X0. el que tuvimos, este va a ser. Vamos a tener X0, X1, X2, entonces menos 1, más C0 por X menos 1 al cuadrado, más D0 por X menos 1 al cubo. Todo Pablo, en eso, este caso, ¿importa el orden en que tomemos los puntos? sí, o sea, vos no podés hacer un polinomio entre X0 y X2 y saltearte X1, ¿sí? Esto no es como los otros que estás haciendo un polinomio de grado 2 que pasa por 3 puntos. Vos acá estás haciendo dos polinomios por puntos consecutivos. Si yo desordeno esto, o sea, no puedo tomar X0 y X2 y después hacer un polinomio entre X1 y X2, porque voy a tener un polinomio así y otro polinomio así. No tiene sentido. Ah, claro, ¿Sí? está bien. Si yo lo que hago es cambiar el orden manteniendo, por ejemplo, le llamo diferente, pero igual armo los polinomios de forma consecutiva, el resultado final va a ser igual, ¿sí? O sea, a este punto le llamo X2, a este le llamo X1 y a este le llamo X3. Entonces yo voy a estar haciendo entre X2 y X1, pero siguen siendo consecutivos, ¿sí? Lo único que cambia es el nombre. Si le cambio el nombre, el resultado va a dar igual y te vas a complicar todas las cuentas. O sea, va a ser más complicado los índices y eso. Pero no podés tomar puntos, no podés tomar el X0 con el X2, por ejemplo. ¿Sí? No podés cambiar el orden así. No sé si se entiende. Sí, gracias. Y ese 1 de X va a ser igual a A1 más B1 por X menos 1,25. 1,25
más C0 por X menos 1,25 al cuadrado más D0 por X menos 1,25 al cubo. En algunos libros los van a ver como que directamente es A0 más B0 por X cuadrado, por X más, así, sin poner el X menos 1. Pero esto hace que se nos hagan más fácil varias ecuaciones. Entonces nosotros lo usamos con esta forma, ¿sí? Ahora, si nosotros vemos acá, ¿cuántas incógnitas tenemos para poder definir los dos polinomios estos? Que va a ser un polinomio. 4 por cada polinomio. Otro por esto. Sí, tenemos 4 incógnitas por cada polinomio. Estamos teniendo 8 incógnitas, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos 8 ecuaciones para poder resolverlas. Si nosotros tuviésemos un punto más y tenemos que agregar un polinomio más, se nos agregan 4 incógnitas más, necesitamos 2 ecuaciones. Hay ciertas condiciones o ciertas reglas que usamos para definir esas cuestiones. La primera es, sabemos que S en XJ va a ser igual a F en XJ, ¿sí? La segunda es que S en J más 1, o sea, el polinomio J más 1 en XJ más 1, tiene que ser igual al SJ en el XJ más 1. ¿Esto qué quiere decir? Esto es de cualquier interpolación, o sea, cada uno de los polinomios tiene que pasar por los puntos que correspondan, ¿sí? O sea, el polinomio interpolante tiene que pasar por el punto verdadero. ¿Esto qué quiere decir? Que los polinomios, en los puntos que tienen en común, tienen que ser iguales, es decir, que la función final de esta partida tiene que ser continua, ¿se entiende? Por ejemplo, el S1 en X1 tiene que ser igual al S0 en X1, es decir, que estos puntos sean iguales, que la función sea continua. ¿Bien? ¿Sí o no? Sí, se entiende. Bien. Después de la derivada SJ más 1' en XJ más 1, tiene que ser igual a S'J en XJ más 1. ¿Sí? Es decir, que la función sea suave. La derivada de este lado va a ser igual a la derivada de este lado, ¿sí? Entonces la función es suave. Y tenemos otra condición de segunda derivada, S segunda de J más 1 en XJ más 1 igual a S segunda de J en XJ más 1, es decir, en el punto que comparten las derivadas segundas son iguales. Y la última condición pueden ser dos. O bien, la condición que llamamos natural, que es que las derivadas segunda, S segundo en x0 sea igual a S segunda en xn igual a 0, o la condición sujeta, que es que S primera en x0 sea igual a un valor de la derivada que conozcamos, f en x0, y que S primera en S en xn sea igual a f' en xn, ¿sí? Fíjense, acá no aclaré los subíndices, pero este va a ser obviamente el S0, porque es el polinomio que pasa por x0, y este va a ser el Sn-1, que es el polinomio que pasa por xn, ¿sí? Lo mismo para estos. ¿Bien? Porque fíjense, el S1 es el que pasa por x2, ¿sí? El S0 no llega a x2. Y el S0 es el que pasa por x0. El S1 no llega a x0, está definido nomás en esta porción. Ah, me faltó poner acá. Para x entre 1, x y 1,25. Y esto es para todo x entre 1,25, x y 1,6. Fíjense que dejo el igual acá y acá porque las dos funciones tienen que coincidir en 1,25, ¿sí? Bien, entonces planteando estas condiciones yo debería poder armar las 8 ecuaciones que me hacen falta para obtener las 8 variables. Pablo, una duda sobre las condiciones. ¿A qué se debe que en el planteamiento todo es XJ más 1? Es el que me estoy fijando en el extremo de la derecha o algo así, pero no me acuerdo bien lo que ha explicado Sofía. No, lo que te dice es, por ejemplo, que vos te fijás un polinomio en su punto tiene que ser igual al polinomio anterior, ¿sí? En ese mismo punto. Es equivalente a decir SJ en XJ más 1. O sea, suponete que lo vemos al revés.
S0 en X0 sabemos que tiene que ser igual a f en 0. Pero además sabemos que S0 en el siguiente X, en X1, tiene que ser igual a S1 en X1. Claro, X, S sub J más 1 en X sub J más 1 es en el punto. Ahí está, gracias. Claro, o sea, SJ más 1 en XJ más 1 igual a SJ en XJ más 1. Es como decir S0, o al revés, perdón, S1 en X1 igual a S0 en X1. ¿Sí? Y van así del J más 1, J más 1, porque son los puntos que coinciden, en la que ambos están definidos. ¿Sí? Sería equivalente a decir SJ en XJ es igual a S en J menos 1 en XJ. ¿Sí? Mirándolo desde el otro lado sería. Obviamente, en este último no tendrías un SJ más 1, de la misma forma que en este punto no tenés un SJ más 1. ¿Sí? Los calculás para las Sí, se entendió. que sirven. Gracias. Nada. Entonces vamos a empezar a plantear estas ecuaciones. Empecemos con la primera. Sí. En la condición de natural se plantearían dos ecuaciones, ¿no? Son dos ecuaciones. S segunda en x0 igual a 0 y S segunda en xn igual a 0. Bien. Lo mismo que la sujeta, son dos ecuaciones. ¿Sí? Entonces, comencemos. Vamos a plantear primero el primer set de condiciones. Nosotros tenemos que S0 en x0 tiene que ser igual a f en 0. ¿Y cuánto era f en 0? F en x0, perdón. F en x0 es 6,3891. Entonces S0 en x0 tiene que ser 3891. Si nosotros vamos a S0, sabemos que es... Bueno, lo voy a escribir. S0 va a ser A0 más B0 por... voy a evaluar en x0, que era 1, 1 menos que, si nosotros vamos a la fórmula, el S0 quedaba menos 1. Entonces, si yo evalúo acá en x0, que es 1, este término se me va, ¿lo ven? Lo escribo por más que sea redundante para... Fíjense que si ustedes evalúan S0, todos estos términos se van a ir, se hacen 0. ¿Ven? Entonces de esta ecuación ya directamente sacan una de las incógnitas. A0 igual a 6,3891. Por eso es que nosotros usamos este tipo de polinomios, ¿sí? Donde hacemos x menos xj. Hay libros que hacen A0 más B0 por x más C0 por x cuadrado y después lo mismo con el otro, pero no podrías cancelar estos términos. Entonces de acá nosotros ya podemos directamente sacar una incógnita. ¿Lo ven? Sí, profesor. Bien. Vamos entonces ahora a plantear, porque esto lo planteamos en S0, pero también tenemos S1, así que podemos plantear S1 en X1 igual a 10,9325. Haciendo lo mismo, vamos a sacar que A1 es igual a 10,9325. O sea, con este método ya sabemos directamente que los parámetros A son igual a los I. A0 va a ser igual a I0, A1 va a ser igual a I1. ¿Sí? Y si tuviésemos más polinomios, seguiría cumpliéndose eso. No tenemos ni que plantear esto. Lo que sí, y generalmente se olvidan, es que esta función también tiene que valer para, también tiene que valer para el último punto. Por eso no le pusimos un índice acá. Acá es que S tiene que valer la función. S en cada punto tiene que valer la función. Entonces en el último punto, en x2, tiene que cumplirse que S, o sea, esta función S en x2 valga f en x2. ¿Cuál de los dos polinomios vale en x2? S1. Entonces, S1 en 2 tiene que ser igual al I2. ¿Sí? Esa condición a veces se la olvidan. Nos queda que estoy con color verde. S1 en 2 tiene que ser igual a
al I2 que era 22,9325. Y ahí sí ya no... ¿Era 2? No, sí era 2, ¿no? No, era 1.6. 1,6. En 1,6 tiene que ser esto. Y acá sí ya nos va a quedar una ecuación donde vamos a tener A1 más B1 por 1,6 menos 1,25 es 0,35, más C1 por 0,35 al cuadrado, más D1 por 0,35 al cubo, igual a 22,9325. Acordémonos que este parámetro ya lo tenemos. ¿Sí? Bien, vamos ahora a plantear el segundo set de condiciones, que eran que S1 en X1 se iguala a S0 en X1. S1 en X1 igual a S0 en X1. ¿Sí? S1 en X1 ya sabemos que es este valor, 10,9325. Entonces tenemos 10,9325. Tiene que ser igual, y acá nos queda A0 más B0 por X1 es 1,25. Entonces nos quedaría 1,25 menos 1, 0,25. Más C0 por 0,25 al cuadrado, más D0 por 0,25 al cubo. ¿Sí? Acá tenemos otra ecuación. Las ecuaciones las voy a ir marcando con un puntito azul, así las encontramos fácil. Como no tenemos más puntos en común, porque tenemos nada más 3 puntos, o sea que va a haber un solo punto compartido, esta ecuación ya esta condición no la podemos plantear más y pasamos a la siguiente. La 3, que es lo mismo, pero con la derivada S'1 en X1 igual a S'0 en X1. ¿Sí? No sé si se entiende lo que estamos haciendo. O sea, definimos estos dos polinomios y usando estas reglas tratamos de definir todas estas variables tal que interpolen a estos puntos de forma suave, ¿sí? Entonces acá estamos asegurando la suavidad al decir que las derivadas de cada función en un punto compartido son iguales, aseguramos que la función es suave. Vamos entonces a derivar estos polinomios y vamos a decir, nosotros teníamos S0' en X va a ser igual a el A0 se va y nos queda B0 más 2C0 por X menos X0 más 3D0 por X menos X0 al cubo, al cuadrado. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea, el término A0 se va en la derivada, este estaba multiplicando por el término lineal, entonces queda solo, este estaba multiplicado por el término al cuadrado, entonces el 2 baja y queda esto, y este por el término al cubo, así que el 3 baja, queda el 2. ¿Bien? Lo mismo para ese 1'. Nos quedaría B1 más 2C1 por X menos X1 más 3D1 por X menos X1 al cuadrado. Entonces, si nosotros evaluamos a estos dos en X1, en este término, en el S1, se nos va este término, se nos va este término, nos queda B1, ¿bien? Entonces tendríamos B1 igual a... y en este término nos queda todo, ¿no? Sería B0 más 2 por C0 por... Dijimos X1 era 1,25, X0 es 1, entonces nos queda 0,25 más 3 por B0 por 0,25 al cuadrado. ¿Bien? Y acá tenemos, esto lo podemos pasar para el otro lado, nos queda B0 más 2C0 por 0,25 más 3D0 por 0,25 menos B1 igual a 0. Tenemos otra ecuación acá. Vamos a la cuarta condición, que era con las derivadas segundas. Hacemos la derivada segunda del primer polinomio en X1 tiene que ser igual a la derivada segunda del primer polinomio en X1. Vamos entonces a hacer las derivadas segundas.
S0' va a ser igual a 2C0 más 6D0 por X menos X0. Y S segunda 1 va a ser igual a 2C1 más 6D1 por X menos X1. ¿Bien? Si nosotros las igualamos, de nuevo, si nosotros igualamos en X1, este término se nos va y nos queda 2C1. ¿Bien? Entonces acá nos quedaría 2 por C1 es igual a 2 por C0 más 6 por D0 por 0,25, ¿sí? Y pasando de nuevo, como hicimos allá, 2C0 más, esto es un 1,5 por D0 menos 2C1 igual a 0, ¿bien? Entonces, vamos a ver ahora cuántas ecuaciones tenemos. Si contamos esta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos faltan 2 ecuaciones, que son las sujetas a la natural. Como no tenemos información de la derivada real, porque no tenemos, solamente tenemos esta tabla, lo que vamos a hacer es usar la condición natural, es decir, que las derivadas segunda en 0 y la derivada segunda en el último punto sean 0. Vamos entonces a la condición 5. Vamos a decir que S segunda en 1 tiene que ser 0, que este es el x0, ¿no? Entonces esto se traduce a que S0 segunda en 1 tiene que ser 0. Pero esto era 2 por C0 más 6 de 0 por... nos quedaría 1 menos 1, igual 0. En definitiva, que C0 es igual a 0, ¿sí? Acá sacamos otra incógnita, que si se fijan la tenemos en esta ecuación, y si se fijan también la tenemos en esta ecuación. Estos términos irían desapareciendo, ¿sí? Y acá. ¿Bien? El C0 ya lo sacamos. Y la segunda condición sería que S' en 1,6 también sea 0. En nuestro caso sería entonces S1' en 1,6 igual a 0. Y esto sería entonces que 2C1 más 6 por D1 por 1,6 menos 1,25 es 0,35 igual a 0. Y acá tenemos otra ecuación. ¿Me siguieron hasta ahí? Ahora tenemos 8 ecuaciones con 8 incógnitas. 4 de las cuales son directas, es decir, en realidad nos quedan... No, 3 de las cuales son directas, A0, A1 y C0, es decir, que nos quedan 5 ecuaciones con 5 incógnitas en realidad. ¿Me siguieron? Sí, profe. Bien. Vamos entonces a acomodar un poco estas ecuaciones para escribirlas ya de forma matricial después. La primera ecuación, mirad, funciona a través del cuaderno. ¿Estás escribiendo en el cuaderno? Es buenísimo. Perdón. Vamos a empezar a escribir estas ecuaciones de una. En este A1 lo vamos a pasar, que era 10,9325, lo pasamos para el otro lado y nos queda la siguiente ecuación. A ver si la puedo escribir acá. B1 por 0,35. O sea, Pablo, ahora lo que estamos haciendo es volviendo para atrás con lo que ya tenemos, digamos. Sí, voy a pasar en limpio las ecuaciones que fuimos sacando, ¿sí? C1 por 0,35 al cuadrado más D1 por 0,35 al cubo igual, y estos 22 menos estos 10 nos da 12. Fíjense que la parte decimal era igual, por eso da 12 justito. Ahí tenemos la primera ecuación. La segunda ecuación la tenemos acá. Acordemos, ahora C0 sabíamos que valía 0, ¿sí? Así que yo directamente lo voy a sacar de acá. Ustedes lo podrían poner con otra ecuación si quieren, pero yo directamente lo voy a sacar de ahí. Y me queda la siguiente ecuación. B0 por 0,25
Perdón, y este A0 que lo tengo ya, este es dato, va a pasar para el otro lado. B0 por 0,25 más el C0 se va, D0 por 0,25 al cubo, igual a, y acá teníamos 10,9325 menos 6,3891 igual a 4,5434. Vamos a buscar la siguiente ecuación, que es esta. Pero el C0, este término ya lo conocíamos, pues sabemos que C0, por la condición natural, era 0. Así que lo sacamos y nos queda B0 más D0 por, ¿cuánto era? 3 por 0,25. Esperen, este término... Acá me quedó algo mal, ¿no? Este término al cuadrado. Entonces me queda... A ver, vamos a hacer la cuenta, no sé si lo calculé mal. 3 por 0,25 al cuadrado. Está bien, 0,1875. De 0 por 0,1875. Menos B1, ¿sí? Que lo tenemos acá, el menos B1, igual a, y nos queda 0. Vamos a buscar la siguiente ecuación, es esta. C0 se fue, entonces nos queda 1,5 de 0 menos 2 C1. De 0 menos 2 por C1 igual a 0. Y la última ecuación, que es la de la segunda condición natural, es 2C1 más 6 por D1 por 0,35. 2 por C1 más 6 por D1 por 0,35 igual a 0. Y acá tenemos 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Vamos a escribirlo en forma matricial. Entonces, primero voy a escribir, a ver, el vector de términos independientes. Sería 12, 4,5434, lo estoy viendo acá al lado, ¿sí? 0, 0, 0. Entonces ahora voy a ir haciendo la matriz acá. Perdón, acá me faltó... Esto sería del otro lado del igual, ¿no? Acá me faltó las incógnitas que tengo que ponerlas en un orden para que sepan qué vamos a estar haciendo. Sería D0, D0, D1, C1, D1, porque las A y el C0 ya lo saqué. De nuevo, ustedes pueden, si quieren, poner las 8 ecuaciones con 8 incógnitas, pero de esta forma les queda un sistema más chico, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a dividir esto. Les voy a hacer las líneas así para que sea más fácil ver dónde ubicar los valores, ¿sí? Gracias. Bien. Entonces, en la primera ecuación no tenemos nada por B0 y D0, así que ponemos 0, 0. B1 va multiplicado por 0,35, C1 va por 0,35 al cuadrado y D1 va por 0,35 al cubo. En la segunda ecuación, B0 va por 0,25, D0 va por 0,25 al cubo y los otros tres no están. En la tercera ecuación tenemos B0 va por 1, D0 va con 0,1875, B1 va con menos 1 y los otros dos no están. En la cuarta ecuación tenemos
0 en B0, 1,5 en D0, no hay nada en B0 y C1 tiene menos 2. Y en la última ecuación no tenemos nada acá, no tenemos nada acá, no tenemos nada acá, nos queda un 2 acá y ese número es un 2,1. 6 por 0,35. Y bueno, entonces ahora directamente lo que hay que hacer es la inversa de esta matriz por este vector y nos da los siguientes valores. B0 me da igual a 14,8169. D0 me da 53,7070. D1 me da... esperen que me olvidé anotar algo. D1 me da 24,887. D1 me da... No, C1 me da 40,2803 y D1 me da menos 38, creo que anoté acá, ya ni me entiendo la letra, 38,3621, ¿sí? Entonces ahora con estos parámetros podemos volver a escribir el polinomio interpolante final, que está dado por dos partes. S0 de x, que va a ser igual a A0, que lo habíamos sacado como I0, que es 6,3891, más B0, que es 14,8169 por x menos 1, más C0, que era 0, más D0, que era 53,7070 por x menos 1 al cubo. Todo esto para todo x de entre 1 y 1,25. Y vamos a tener abajo S1 de x, que va a estar dado por el A1, que era 10,9325, que es igual al I1, más B1, que es 24,887 por x menos 1,25, más el C1, que es 40 con 2803 por x menos 1,25 al cuadrado, menos 38,3621 por x menos 1,25 al cubo, para todo x definido entre 1,25 y 1,6. Si nosotros queríamos la interpolación en 1.4, sabemos que 1.4 está en este intervalo, por lo tanto vamos a usar S1 y evaluamos S1 en 1.4 y sacamos que vale 15,442. Y esta es nuestra interpolación en 1.4. ¿Qué ventajas tiene hacer splines y por qué se usa mucho? Porque si yo tengo, por ejemplo, parece que es mucho más complicado acá, ¿no? Igual aunque se pueda programar y el programa es más difícil. Pero una ventaja que tiene es que yo puedo, si yo tengo no sé, 150 puntos, puedo hacer una única aproximación suave que pase por los 150 puntos, siga siendo suave y de orden relativamente bajo. O sea, cada tramo es de un orden relativamente bajo, entonces es fácil la evaluación. Si yo usara Lagrange o Newton y quiero que la interpolación sea suave, o sea que para todo el intervalo sea suave, necesito un polinomio de orden 150. ¿Sí? Bueno, 149. Claro, el grado lo elijo yo dependiendo de qué tipo de spline uso. Sí, siempre usamos cúbicos. Hay spline cuadráticos o cúbicos, nunca vi de orden mayor que cubo, pero nosotros siempre usamos el cúbico. Igual el cuadrático es más fácil, porque al tener un orden menos no necesitas ni el de la segunda derivada y de natural o sujeta necesitas solamente una. ¿Sí? Pero siempre he visto que el que más se usa es el cúbico. Te da una función final que es suave, tiene hasta primer derivada suave, que la evaluación sería bastante fácil porque tenés que evaluar polinomios bastante chicos, ¿ves? De grado de orden 3. Y bueno, eso es todo lo de splines.
En los parciales generalmente no les damos para hacer todo esto, porque si les damos para hacer todo esto, aunque terminen, les queda un sistema de 5x5 que resolver en el parcial para aquellos que tienen con calculadoras más simples es un poco injusto. Lo que sí se les puede dar es algo como esto en el que ya se conozcan algunas de las incógnitas, ¿sí? Por ejemplo, yo te doy el problema, pero te digo, bueno, 2,0 vale tanto, C0 vale tanto, D1 vale tanto y B0 vale tanto. Entonces ya con eso a ustedes les queda un sistema de 2x2 y eso sí lo pueden resolver, ¿sí? Por ejemplo. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿puede pasar esto por Discord o achicarlo así le saco una foto porque me perdí? Te lo paso por Discord. Copiar y- Bueno, gracias. ¿Necesitan el de Lagrange también o ese ya fue? No, si puede pasarlo para... por las dudas. Yo igual lo copié, pero no sé si alguien no lo copió. Bueno, si no lo quieren, no se los paso. No, sí lo Profe, queremos. ¿lo puede pasar? Ve de Lagrange, por favor. Dale, a ver. El de Lagrange se hizo más fácil. ¿Sí? Ahí paso el de splines. Y ahí paso el de Lagrange. A ver si se ven bien. Sí, creo que se ven bien. Bien. Bueno, y esa es toda la clase de hoy, así que nos queda un rato de consulta y la clase que viene vemos derivada y vamos a tratar de ver también lo que llega a dar Sofía en la clase que viene.